Hola, hoy les voy a hablar sobre un libro que acabo de leer hace como 2 meses ya y que quiero recomendar. Pero primero hablemos un poco de la autora. Bueno, ¿quién es la autora? Jane Teller. Esta es una escritora danesa con descendencia austríaca-alemana que vive entre Nueva York y Berlín. Antes de convertirse en escritora, ella estudió economía y de esa forma se pudo meter en las organizaciones de ayuda como por ejemplo la Unión Europea o de la ONU, que siempre quiso ser escritora y por eso es que luego cumple su sueño. Bueno, ella comienza a escribir inyectando filosofía, preguntas existenciales a todos sus escritos y es una de esas cosas que la caracteriza a todo lo que ella escribe, sus ensayos, sus cuentos, sus relatos, todo lo que ella escribe está relacionado con preguntas existenciales o filosofía, como por ejemplo cosas relacionadas del dónde venimos, el origen de la ira, del amor, la religión, todo ese tipo de cosas. Ella lo escribe y lo hace ver de una forma que sea amigable a nosotros y podamos entenderlo y ver una perspectiva distinta. Bueno, y es por eso que escribió esta novela, la más polémica hasta el momento que haya escrito, que escribió en el 2000. Fue tan polémica que esta novela la censuraron en varios países de Europa, pero bueno, ahora ya se considera más un clásico que como tan censurada y ahora se puede leer. Ya. Algunas de las obras que también son relevantes para esta autora son Todo, que sería lo opuesto al libro que les voy a narrar, Nada, y La isla de Odín. Ahora les voy a contar sobre el libro que les voy a narrar. Bueno, el tema principal de este libro, como dije anteriormente, se hace una reflexión sobre la importancia de las cosas, ya sean materiales o inmateriales. En el libro esto se nos presenta y se nos hace ver que muchas cosas que consideramos importantes no lo son y realmente no importa nada. Y es con esto que los personajes, los protagonistas se motivan a desarrollar la historia. Este libro está dirigido a un público de adolescente para arriba, que si fuera como un niño que fuera a leer esto no entendería o no sería capaz de tener el mínimo de capacidad de reflexión. Bueno, ahora les voy a hacer como un pequeño resumen del libro. Pierre Antoine es un estudiante del séptimo A que vive en el número 25 de Taering, en una granja. Este niño un día descubre de que nada en la vida importa. Dice que no merecía la pena hacer nada, puesto que nada tiene importancia. Pierre, después de decir todas estas cosas, salió de la escuela, se subió a un ciruelo y quedó ahí hasta que algo pasara, hasta que nada pasara. Siempre se confrontaba con los compañeros y se gritaban cosas. Sus compañeros al ver esto se impactaron, se vieron choqueados y afectados muy profundamente. Por tanto, buscan la manera de demostrar de que su compañero Pierre estaba equivocado y para de alguna forma tratar de explicarse a sí mismo que sí hay cosas que importan. Entonces la protagonista propone de que cada uno de su grupo dé una cosa que para ellos es importante y de esa forma juntar todas las cosas que para ellos son importantes y mostrárselo a este niño. Lo llevan a la cerrería y en la cerrería montan el montón de significado. Ese era el plan inicial y que se veía muy inocente y todo porque igual era como algo bueno que estaban haciendo para Pierre y para ellos mismos. Entonces, las peticiones de las cosas que estaban pidiendo comenzaron de cosas muy bajas, simples, como por ejemplo una sandalia, una zapatilla, etc. Pero las cosas van subiendo cada vez de nivel y comienzan a ser cada vez más sombrías las peticiones. Y bueno, si hasta este punto ya le está gustando la historia y no quiere que le haga un spoiler, podría adelantarse nomás. Las cosas llegan a tal nivel hasta que llegan a un punto en que piden cosas como por ejemplo el cuerpo muerto de un niño, de uno de los hermanos de los compañeros, piden la cabeza de un perro, llegan hasta quitarle la virginidad a una de las niñas del grupo, entre otras muchas otras cosas. Todo este tipo de peticiones terminan hasta que Jan Johan, uno de los niños del grupo, decide contarle todo esto a los adultos y se genera un gran escándalo en la ciudad y en el mundo. Tanto así que viene la prensa de muchos lugares del mundo a entrevistar, a ver este montón de significado, porque así es como le llamaron, montón de significado. El montón de todas las cosas que ellos dejaron y que tenían un significado para ellos. A la gente le importó tanto esto y se hizo tanto el escándalo que incluso llegó un museo que ofreció $3 millones por el montón de significado, que muchos decían que era arte, que significaba muchas cosas y otros decían que no, que era simple basura. Pero bueno, los del museo lo vieron y dijeron $3 millones vale esto. Y bueno, los chicos estaban fascinados excepto una de las niñas, Sofía, la que había perdido la virginidad, puesto que fue obligada. Y ella no estaba de acuerdo en eso porque decía de que no valía la pena andar vendiendo eso, siendo que para ellos igual era muy importante. Después comienza como una gran pelea entre todos los niños del grupo, se empiezan a golpear a puño limpio, se sacan sangre, todo. La niña, la protagonista, al ver esto como que se queda así como choqueada, no sabe qué hacer. Entonces lo primero que hace y atina a hacer es correr hacia el ciruelo donde estaba Pierre y lo llama, le dice: oye, ¿sabes qué? Tienes que venir ahora ya. Van los dos, Pierre y la protagonista. Cuando está ahí, todos los compañeros están rodeando a Pierre. Y Pierre lo está retando, le dice: ¿cómo se ponen a pelear por cosas que no vale la pena pelear? Si no vale nada la pena pelear, ¿por qué están peleando? Si nada importa. Eso les decía y lo retaba. Entonces el Pierre le empieza a decir: ya, ¿qué significa esto? Tu virginidad vale dinero. Después miraba a otro de los niños, le decía: ¿tu patria se puede vender?
porque uno de los niños dio una bandera en simbolismo a su patria, lo que era importante para él. Otro le decía, tu dedo vale dinero, o iba cuestionando cada una de las cosas que ellos habían entregado y que eran importantes para ellos. Y decía, en el momento que decidieron venderlo, ya perdió todo el tipo de importancia que tenía, porque ahora tienen el dinero más importante por sobre sus cosas más importantes, entonces ya nada importa en su montón de significado. Los niños como que quedan choqueados y no saben qué responder. Claro, tenía razón, Pierre tenía razón, pero a los niños no les gustó la idea, tanto así que en un arranque de ira, los niños corriendo lo masacraron. Lo golpearon, lo dejaron en el suelo, le rompieron los dientes, lo dejaron sangrando. En una poza, todos los niños manchados con sangre. Y bueno, nadie se arrepentía de lo que hacía. Para evitar que los adultos se dieran cuenta de lo que habían hecho, los niños quemaron todo. Quemaron el montón de significado, la serrería. Ellos queman toda la serrería y con el niño adentro. Y bueno, después cuando los padres se enteran de todo lo que había sucedido, del incendio y todo el tema, no se enteraron de todo. Obviamente no les dijeron de que ellos habían golpeado y habían matado al Pierre, porque si no hubiera sido aún peor. Pero lo que los adultos hicieron fueron dar una explicación un poco acomodada y sin mucha profundidad. Fue un accidente al fin y al cabo. Ahora hablaré sobre 2 puntos importantes para el desarrollo de la novela. Bueno, el primer punto que considero muy importante fue cuando Pierre decide dejar la escuela y subirse al ciruelo. Eso fue un punto muy importante, puesto que significó que los niños se impactaran y se fijaran en lo que él estaba diciendo y buscaran la forma de demostrar lo contrario. Otro punto muy importante fue cuando Johan decide contar todo a los adultos, porque ese significa como un antes y un después, ya que después de eso tienen que decidir qué hacer y cómo enfrentar lo que habían hecho, porque ellos sabían y estaban al tanto de que las cosas que hacían estaban mal. Ya, ahora les hablaré de los espacios físicos y los psicológicos. Comenzaré por los físicos. 3 espacios físicos importantes. La serrería. En la serrería fue donde ellos dejaban todo el montón de significado y donde pasaban la mayoría de las cosas que eran como tensas. El otro lugar, el ciruelo. En el ciruelo se confrontaron muchas veces el grupo con Pierre Anton, en el que se decidían muchas cosas como que nada importa, otros le respondían, le tiraban piedra y mucha confrontación. Y otro lugar muy importante que no nombré mucho en el resumen, porque si no sería contar mucho, las casas de los niños. En la casa de los niños mentían a sus padres para hacer todo el tipo de cosas. Le decían como, no, si voy a este lado, no, si voy a salir para acá. Y al final los niños como que empezaron a mentir a sus papás y a cambiar un poquito su mentalidad de ya no ser tan apegados a los papás y a alejarse para hacer sus propias cosas. No sé si me explico bien. Ahora, los espacios psicológicos. Las acciones que tenían un espacio psicológico importante, cuando tenían que decidir qué cosa era más importante que otra. Por ejemplo, decían, tú tienes que entregar lo que más quieres. He visto que tienes una sandalia. Y entonces la otra le tiene que decir, bueno, sí, es que son mis sandalias más importantes que tengo, bla, 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 bla. Entonces tenía que dejarlo. O por ejemplo, una de las veces que dijeron, tú tienes un hámster, entonces tienes que entregar tu hámster. Y así van escalando. Y mientras más le dolía al compañero, más demostraba que le importaba. Entonces se generaba ahí como una tensión fuerte. Otra acción que generaba un espacio psicológico fuerte era el momento de que tenían que cumplir la petición. Algo que dije mucho igual, que era importante. La pérdida de la virginidad de una de las niñas, Sofía. Bueno, en ese momento demostraban que los niños ya perdieron la inocencia haciendo esas cosas. Perder la virginidad, matar a un perro, darle el dedo a uno de los niños, eso igual significa como un cambio en la mentalidad de los niños. Y en ese espacio se generaba una gran tensión, un estrés, un suspenso, como que no sabía si es que realmente los niños serían capaces de hacer esas cosas. Otro espacio, cuando los niños deciden golpear a Pierre, eso significó como que ya no podían aguantar más lo que estaban haciendo, ya no podían aguantar lo que Pierre les decía, que las verdades que les decía, y que ellos estaban de acuerdo con lo que él decía, pero no querían aceptarlo porque habían llegado a tan lejos que no querían aceptar la verdad. Eso era como un arranque de ira. Ese espacio psicológico era ira, solo ira, odio. Ahora les voy a hablar sobre la protagonista, sobre 2 personajes secundarios. Bueno, la protagonista se llama Agnes. Esta niña pequeña de séptimo básico lucha por sus ideales, trata de ser competitiva y demostrar sus ideas por frente a las del otro, aunque no lo lograba al 100, siempre lo intentaba. Es ella quien propone demostrarle a Pierre lo que ellos pensaban y que no estaban de acuerdo con Pierre. O sea, esa fue una acción muy importante dentro de la obra. Los 2 personajes secundarios serían Pierre Anton, el niño que decía que nada importaba y todo. Este niño de séptimo básico era rebelde, antisistema, se sentía marginado de cierta forma de la sociedad. Si no hubiera sido él quien se levanta, dicho, ¿saben qué? Descubrí que nada importa. Nada de la historia hubiera pasado, así que simplemente era un personaje igual importante para la obra. Otro personaje que yo lo agregué aquí porque era un personaje secundario que me gustó cómo fue trabajado, cambiando y evolucionando en la historia. Sofía me mostraba al principio de la narración como una chica más tranquila, amable. Hubo un antes y un después. Cuando le tocó a ella entregar su virginidad, después de eso era pálida, muy callada, con ira, lo expresaba, ya le daba igual al resto y ya perdió su inocencia. Ella misma también proponía cosas crudas. La importancia dentro del libro que tenía Sofía era que
servía de motivación al grupo, porque cuando pierden la motivación los niños, la Sofía siempre decía, siempre hay algo que importe, no caigamos en lo que dice Pierre. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre las citas que encontré y que me hicieron pensar un poquito más. La primera, esta cita es de Pierre Anton y lo dice al principio del libro. Va así: nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Esto lo dice al principio cuando él ya decide levantarse e irse de la escuela. Esta cita me hizo pensar harto porque igual tiene un poquito de razón, porque uno piensa, dice, nosotros nacemos, hacemos nuestras cosas y morimos. O sea, nacimos para morir, pero no creo que sea tan así. Yo creo que tan frío, tan desabrido. Entonces yo creo que debería ser algo así como, más bien, nacemos, disfrutamos y morimos. ¿De qué andar amargándose si al final, para qué? Tenemos tan poco tiempo, deberíamos aprovechar hasta el último momento. No creo que nada importa. Hay cosas que importan y esas son las cosas que uno tiene que apreciar. Otra de las citas que tomé, que dice, que también le dice Pierre Anton, que dice muchas cosas para pensar. Dice, si vivís hasta los 80, habréis dormido 30 años, ido a la escuela y hecho deberes cerca de 9 años, trabajado casi 14 años. Como ya habéis empleado más de 6 años en ser niños y jugar, y después gastaréis como mínimo 12 años en limpiar, hacer la comida y cuidar a los niños, os quedaréis como máximo 9 años para vivir. Y todavía os haréis emplear esos 9 años en fingir que tenéis éxito actuando en este teatro sin sentido, cuando en lugar de ello podrías disfrutar de esos años inmediatamente. Este igual me deja mucho que pensar y muy relacionado con lo que dije antes, que al final nosotros nacemos y en ese transcurso de tiempo gastamos mucho tiempo en educación media, después estudiar para entrar a la universidad, después la universidad que nos sirva para encontrar un trabajo, después trabajar con esa carrera que estudiamos, trabajar muchos años y después nos queda muy poco tiempo para disfrutar. Pero tan así no creo que sea, porque al final siempre hay momentos, siempre hay situaciones en que uno puede disfrutar la vida. Por ejemplo, yo estudio educación media, igual tengo tiempo como para disfrutar, o sea, yo estudio y paso tiempo con amigos, salgo a pasear, ese tipo de cosas. Lo mismo que la universidad, estudias y tienes tiempo para relajar, también en el trabajo, bueno, dependiendo del trabajo, no es tan así como dice Pierre. Ya, ahora toca hablar de la interpretación de la obra, la que yo tengo. Bueno, esta interpretación igual es como un poquito directa por lo que dice la misma autora, porque la misma autora explicó, gracias a que la editora la presionó para que escribiera algo abajo del libro, porque igual como que había sido muy polémico, entonces tenía que dar alguna explicación. Y lo que ella dice es que ese libro lo escribió pensando en la gente que se hace esas preguntas como las que se hace Pierre, o que expresa sentir que las cosas no tienen sentido y por qué hacer las cosas si al final no importa nada. Y que es algo que mucha gente se pregunta, y yo me lo he preguntado, muchos niños creo que se la han preguntado y que no tiene una respuesta fácil, pero son cosas que hay que poner sobre la mesa. Bueno, la interpretación esa es la que da la autora, lo escribió como casi como para ella misma, porque ella igual tenía esas dudas. Entonces eso sirve como mucha reflexión y es muy bueno. Y bueno, también lo uno un poquito con la crítica que tengo que hacer, que es muy positiva. Me quedó una sensación muy positiva al leer este libro, porque me complace saber de que estos temas se ponen en la mesa, porque son temas muy importantes, temas que todos vamos a pensar algún momento en nuestra vida, y que si no se ponen en la mesa, si no se ponen nunca, ¿cuándo van a tener que ponerlo en la mesa? Porque en algún momento todos pensamos eso y hay que de alguna forma también responderlo, porque si nos quedamos en que nada importa y al final todo lo que hacemos no importa para nada, no vale la pena, al final para eso mejor nos morimos mañana y bueno, nada importará. Pero no es la idea, pues la idea es que pongan los temas sobre la mesa, se conversen, traten de sacar sus ideas, pensemos y reflexionemos sobre eso. Entonces eso es lo bueno del libro, que me gustó. Y bueno, y por eso es que se los recomiendo también, porque yo sé que más de alguno de los que me está viendo, bueno, si es que me está viendo la profesora o si es que en algún momento publique este video, no sé si lo publique, pero bueno, los que estén viendo este video, estoy más que seguro que alguna vez se han preguntado así. Realmente lo que están haciendo es algo que los sienten que están aprovechando su tiempo. El tiempo pasa muy rápido. Entonces yo sé que más de algunos se ha preguntado si es que lo que estamos haciendo realmente importa. Entonces este libro lo va a servir para eso, para ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva, de cómo otra persona piensa sobre esto. Entonces de alguna forma les puede servir. Entonces por eso lo recomiendo, aparte de que igual tiene escenas interesantes que son crudas y como que uno quiere leer, o sea, está leyendo. A mí me pasó que yo lo leía y al momento de leerlo quería saber qué pasaba luego, qué pedían después, ¿sabes? Porque iban en una escalada de crudeza. Entonces yo pensaba, decía, bueno, si en un momento ya pidieron la cabeza de un perro, ¿qué va a seguir después? O sea, si van para mayor, ¿qué va a ser lo siguiente que pidan? Entonces me impactaba y quería saber siempre lo que sucedía y quería leerlo. Entonces yo creo que sí les va a pasar eso y va a estar mucho mejor contado que lo que yo conté recién en el resumen, así que léanlo. Y bueno, esa sería la reseña al libro, el resumen, reseña, comentario, crítica, recomendación que les hago en este video. Así que muchas gracias por ver el video y nada, ojalá se lo lean. Like.